El reino de Epiro fue un antiguo estado griego situado en el noreste de Grecia, conocido tanto por su belleza natural como por su rica cultura. Su historia se remonta a la antigüedad, y la región desempeñó un papel importante en las interacciones y conflictos entre las ciudades-estado griegas. La principal ciudad de la región, a menudo denominada la antigua ciudad de Epiro, era Dodona. Esta ciudad adquirió importancia debido a su famoso santuario oracular dedicado a Zeus, donde las sacerdotisas, conocidas como las palomas de Dodona, interpretaban los sonidos producidos por el viento y las hojas de los árboles para predecir el futuro. Además de Dodona, otras ciudades importantes de Epiro eran Ambracia, Gitana y Pasarón. Los orígenes del reino de Epiro se remontan al período helenístico y a las antiguas tribus que habitaban la región noroccidental de Grecia. El nombre Epiro procede probablemente de la antigua lengua griega y puede significar tierra firme o tierra seca, en referencia a la zona situada en la Grecia continental, en contraposición a las islas. En la antigüedad, la región de Epiro estaba habitada por varias tribus como los molosos, los tesprotios y los caonios. Cada una de estas tribus tenía sus propias dinastías y liderazgos locales. La dinastía molosa, supuestamente descendiente del héroe mitológico Aquiles, desempeñó un papel crucial en la formación del reino de Epiro. Con el tiempo, el reino de Epiro amplió su influencia sobre las tribus vecinas y consolidó territorios en el noroeste de Grecia. Además, Epiro mantenía frecuentes contactos con las ciudades-estado griegas del sur, como Atenas y Esparta, así como con las regiones vecinas de los Balcanes. La región de Epiro no escapó a la influencia de los reinos vecinos, especialmente del reino de Macedonia, dirigido por Filipo II y su hijo Alejandro Magno. La influencia macedonia moldeó la política y las dinastías de Epiro, y los miembros de la aristocracia epirota participaron a menudo en los acontecimientos que tenían lugar en el contexto más amplio del mundo helenístico. El reino de Epiro se convirtió en un estado independiente durante el período helenístico, con la formación de una monarquía centralizada. El establecimiento de la dinastía molosa y la consolidación del poder real contribuyeron a la creación de Epiro como entidad política diferenciada. La sociedad epirota incluía una clase aristocrática que desempeñaba un papel importante en el gobierno y la toma de decisiones. Los miembros de la aristocracia ocupaban a menudo cargos importantes, asesoraban al monarca y participaban activamente en la administración del reino. Los epirotas eran conocidos por sus habilidades como soldados y su contribución a las fuerzas armadas en los conflictos regionales. La participación en guerras como las guerras pírricas puso de relieve la importancia militar de Epiro. Las guerras pírricas fueron una serie de conflictos entre el reino de Epiro, dirigido por el rey Pirro I, y la República Romana, dirigida inicialmente por Publio Cornelio Escipión y más tarde por el famoso general romano Escipión Africano. Las guerras pírricas se libraron entre 280 y 275 a.C. y destacan no solo por los combates, sino también por popularizar el término victoria pírrica, utilizado para describir una victoria obtenida a un coste tan elevado que equivale a una derrota. La causa principal de las guerras pírricas fue la participación de Pirro I en las luchas entre las ciudades-estado griegas del sur de Italia y la creciente expansión romana en la región. Pirro I, un renombrado comandante militar y aliado de las ciudades griegas, fue llamado para ayudar a las ciudades griegas a repeler la invasión romana. Sin embargo, cada victoria de Pirro primero tuvo un coste significativo en términos de recursos y soldados. A pesar de sus victorias iniciales, Pirro tuvo dificultades para consolidar su dominio sobre los territorios conquistados y reclutar apoyo local contra los romanos. Mientras tanto, la República Romana pudo recuperarse de sus derrotas y reponer sus filas. Tras varias campañas, las guerras pírricas terminaron en el 275 a.C.
con una decisiva victoria romana en la batalla de Benevento. Aunque Pirro I continuó luchando durante un breve periodo tras esta derrota, finalmente abandonó sus esfuerzos en Italia y regresó a Epiro. La guerra entre Epiro y Antígono II Gónatas tuvo lugar en el contexto de las disputas por el control de Macedonia y Grecia tras la muerte de Alejandro Magno y el posterior periodo de los diádocos, o sucesores de Alejandro. Antígono II Gónatas era uno de los descendientes de estos diádocos y reclamaba el trono de Macedonia, mientras que Pirro I intentaba expandir su influencia en la región. La guerra contra Antígono II Gónatas fue librada por Pirro I, rey de Epiro, entre los años 274 y 272 a.C. Pirro I ambicionaba conquistar territorios en Macedonia y expandir su reino. Sin embargo, Antígono II Gónatas estaba decidido a mantener su control sobre Macedonia y se resistió a los avances de Pirro. La guerra se saldó con una serie de batallas y escaramuzas entre las fuerzas de Pirro y las de Antígono II Gónatas. Aunque Pirro obtuvo algunos éxitos iniciales, como la toma de la ciudad de Atenas, encontró una gran resistencia y no pudo derrotar por completo a Antígono II Gónatas. La guerra terminó en 272 a.C. con la muerte de Pirro I durante el asedio de una ciudad de Macedonia. Su muerte puso fin a las ambiciones expansionistas de Epiro en la región y permitió a Antígono II Gónatas consolidar su control sobre Macedonia. Hola aventureros de la historia. Si les está gustando este relato sobre el reino de Epiro y quieren conocer más historias fascinantes de la antigua Grecia y otros rincones del mundo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Historias Épicas. Activen la campanita para no perderse ningún video. Seguimos con la historia. La alianza entre Epiro y la República Romana contra Filipo V de Macedonia tuvo lugar en el contexto de las guerras macedónicas, una serie de conflictos entre Roma y Macedonia por el control de Grecia y los Balcanes. Filipo V, rey de Macedonia, pretendía expandir su dominio sobre las ciudades griegas y los territorios vecinos, lo que alarmó a Roma y provocó la intervención romana en la región. La alianza de Epiro con Roma estaba motivada en gran medida por intereses comunes. Tanto Epiro como Roma veían en la expansión macedonia una amenaza para su seguridad e influencia en la región. Además, existía una antigua rivalidad entre Epiro y Macedonia, por lo que era natural que Epiro se uniera a Roma contra Filipo V. La alianza dio lugar a la Segunda Guerra Macedónica, en la que Epiro, junto con fuerzas romanas, se enfrentó a Filipo V y sus tropas. Las fuerzas combinadas de Epiro y Roma infligieron importantes derrotas a Filipo V. La guerra terminó con el Tratado de Tempe en 197 a.C., que impuso duras condiciones a Macedonia y debilitó considerablemente el poder de Filipo V en la región. Las guerras ilíricas fueron una serie de conflictos entre Roma y las tribus ilirias que habitaban la región de los Balcanes occidentales, conocida como Iliria. Estas guerras se libraron principalmente durante los siglos III y II a.C. e implicaron diversas campañas militares romanas para someter y controlar a las tribus ilirias. La situación política varió y en algunos casos Epiro colaboró con Roma contra las tribus ilirias. La alianza entre Epiro y la República Romana contra Perseo de Macedonia tuvo lugar durante la Tercera Guerra Macedónica, librada entre los años 171 y 168 a.C. Perseo era el rey de Macedonia y estaba en conflicto con Roma, debido a la rivalidad por el control de Grecia y los Balcanes. En esta guerra, Epiro, dirigido por el rey Pirro V, se unió a Roma contra Perseo. La decisión de Epiro de aliarse con Roma estuvo motivada por una combinación de factores, entre ellos las rivalidades históricas con Macedonia, los intereses mutuos por contener la expansión macedonia y la esperanza de obtener ganancias territoriales o influencia política.
La alianza de Epiro con Roma fue crucial para el resultado de la Tercera Guerra Macedónica. Las fuerzas combinadas de Epiro y Roma se enfrentaron a Perseo en varias batallas, incluida la decisiva batalla de Pydna en 168 a.C., en la que las tropas romanas, al mando de Lucio Emilio Paulo, derrotaron a las fuerzas macedonias de Perseo. La victoria romano-epirota en la batalla de Pydna marcó el fin del reinado de Perseo y el colapso del reino de Macedonia como potencia independiente. Macedonia se dividió en varias repúblicas y ciudades-estado bajo la supervisión de Roma. Para Epiro, la alianza con Roma contra Perseo no solo consolidó su posición como aliado de Roma, sino que también le proporcionó ganancias territoriales e influencia en la región. Sin embargo, la posterior injerencia romana en los asuntos griegos y la progresiva pérdida de autonomía acabaron por provocar el declive del reino de Epiro. A pesar de actuar como aliado de Roma durante tantos años, Epiro se incorporó posteriormente como provincia romana en el año 167 a.C. El reino de Epiro dejó un importante legado en la historia de la antigua Grecia y en el desarrollo del mundo mediterráneo. Aunque era un estado relativamente pequeño y a menudo eclipsado por potencias mayores como Macedonia y Roma, Epiro contribuyó al florecimiento de la cultura griega y su influencia militar y política sigue inspirando estudio e interés hasta nuestros días. El santuario de Dodona, con sus sacerdotisas interpretando los sonidos de la naturaleza para predecir el futuro, es un testimonio de la rica herencia cultural y religiosa de Epiro. Además, la dinastía molosa, con su conexión mitológica con Aquiles, añade un matiz heroico a la historia de esta región. Las alianzas y conflictos en los que se involucró Epiro, desde las guerras pírricas hasta las guerras macedónicas, muestran su importancia estratégica y su capacidad para influir en el equilibrio de poder en la antigua Grecia. Epiro también destaca por su capacidad de adaptación y su habilidad para formar alianzas estratégicas. Su colaboración con Roma, aunque finalmente llevó a la pérdida de su independencia, demostró una comprensión profunda de la política internacional y una voluntad de proteger sus intereses en un mundo en constante cambio. Si disfrutaste este relato sobre el reino de Epiro y quieres seguir explorando la historia antigua, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube.